Buenas noches, cronistas nocturnos. Antes de adentrarnos en este viaje hacia lo desconocido, suscríbete y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Historia 1. La camioneta fantasma. Buenas noches. Mi nombre es Roberto y trabajé como conductor de carga pesada durante más de 10 años. En ese tiempo, recorriendo las oscuras carreteras de este país, viví experiencias que todavía me quitan el sueño. Esta historia en particular todavía me hace dudar de lo que es real. Aquella noche, salí de Hermosillo con destino a Reynosa. La ruta era larga, casi toda la frontera norte, pero yo estaba descansado después de dormir varias horas en un motel de carretera. Serían las 9 de la noche cuando arranqué. La carretera estaba extrañamente vacía, lo cual normalmente me agradaba, pero esa noche algo se sentía diferente. Pasada la medianoche, cuando el cansancio de otros conductores ya se hace evidente, vi algo en mi espejo retrovisor que me heló la sangre. Una van blanca surgió literalmente de la nada. Desde el monte oscuro a un costado de la carretera, venía directo detrás de mí. Al principio, no le di importancia. Supuse que era alguien que se había detenido a descansar. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Yo, como todo trailero responsable, iba despacio con mi carga. Siempre que un vehículo se me pega atrás, le hago señales con las luces para que me rebase, me hago a un lado y les facilito el paso. Eso mismo hice con esa van, pero no me rebasaba. Le volví a hacer las señales, incluso disminuí más la velocidad. Y entonces noté algo perturbador. La van también reducía su velocidad, manteniéndose siempre a la misma distancia detrás de mí. A este punto, la frustración empezaba a convertirse en incomodidad. ¿Qué juego era este? Pasaron 2 horas. 2 horas completas con esa maldita camioneta pegada a mi tráiler como una sombra. Decidí detenerme en una gasolinera, con la esperanza de que siguiera su camino. Pero cuando giré para entrar, la van hizo lo mismo. No llegó hasta los surtidores, sino que se quedó en la orilla de la carretera, con las luces encendidas, esperándome. La rabia pudo más que el miedo. Entré al baño, compré café y comida, pensando que se iría. Pero al salir, ahí seguía. Caminé decidido hacia ella, dispuesto a confrontar al conductor. Los cristales eran completamente oscuros, imposible ver al interior. Golpeé la ventana con fuerza, gritándole que dejara de seguirme o lo reportaría con otros compañeros traileros. La respuesta fue un arranque súbito que casi me atropella. Me subí a mi tráiler aliviado, convencido de que finalmente me había librado de ese acosador. Esperé 30 minutos, fumé un cigarrillo tratando de calmar los nervios y continué mi ruta. Todo parecía volver a la normalidad, pero entonces, a las 3 de la madrugada, sucedió lo imposible. La misma van blanca apareció de nuevo, otra vez saliendo de la nada, pegada a mi tráiler. Mi corazón casi se detiene. Esto ya no era una simple molestia, era algo personal, algo antinatural. Decidí llegar a la siguiente parada de traileros, a 1:30 de distancia, donde sabía que habría más conductores que me ayudarían. La van me seguía pegada como mi sombra, y entonces empezó a emparejarse. Pensé que al fin me rebasaría, pero en lugar de eso, se quedó al lado de mi ventana. Podía sentir que alguien me observaba desde esos cristales oscuros. Le pité desesperadamente, pero la van empezó a acercarse más y más, hasta que, crash, golpeó mi tráiler. Perdí el control, rompí una cerca metálica y terminé en medio del monte. El golpe no me lastimó, pero el motor se apagó por completo. No encendía, la radio no servía, mi celular no tenía señal. Estaba atrapado en medio de la nada, a las 3 de la madrugada, y entonces vi las luces acercándose de nuevo. Era la van blanca. Se estacionó detrás de mí, apagó motor y luces. Cerré las puertas con seguro, tomé mi navaja, preparándome para lo peor. Pensaba en secuestradores, en narcos, pero pasaron 5 minutos eternos y nadie bajaba. La curiosidad y la necesidad de resolver esto me hicieron bajar. Con la navaja lista en mi bolsillo,
Caminé hacia la van iluminando el camino con mi celular. El silencio del monte era absoluto, solo interrumpido por sonidos de animales nocturnos. Toqué la ventanilla. «Hola, ¿podemos hablar?» Nada. Me pegué al cristal, forzando la vista. Amigos. La van estaba completamente vacía. No había nadie. Ni en los asientos delanteros, ni en la parte trasera. Solo basura vieja y abandonada. La camioneta se veía como si llevara años sin uso, cubierta de polvo y mugre. Abrí la puerta tembloroso, para confirmar lo que mis ojos no podían creer. Vacía. Pero entonces, ¿quién la había estado conduciendo? ¿Quién me había seguido toda la noche? ¿Quién me sacó de la carretera? Corrí de regreso a mi tráiler, pero algo me detuvo en seco. Había una figura parada frente a mi vehículo, a unos metros de distancia. Su silueta se recortaba contra las luces del camión. «Hola», grité. No hubo respuesta, solo una señal con la mano indicándome que lo siguiera. Dudé, pero algo en mí necesitaba respuestas. Lo seguí. Caminaba muy rápido, apenas podía distinguirlo en la oscuridad. El olor era insoportable, como animales descompuestos. De pronto, se detuvo y señaló un punto específico en el suelo. Corrí para alcanzarlo, pero cuando llegué, había desaparecido. Iluminé el suelo donde había estado señalando. Lo que vi me perseguirá siempre. 3 cuerpos sin vida, tan descompuestos que era imposible distinguir si eran hombres o mujeres. Salí corriendo. Me subí a mi tráiler y milagrosamente arrancó a la primera. La van blanca había desaparecido por completo. Llamé a la policía mientras manejaba con lágrimas en los ojos. En la siguiente parada, 2 compañeros me vieron bajar temblando y corrieron a ayudarme. Les conté todo, aunque yo mismo dudaba de mi cordura. Media hora después llegaron 2 detectives. Me preguntaron cómo había encontrado los cuerpos. Uno de ellos me mostró una foto. Era la van blanca. «¿Es esta la camioneta?», preguntó. Los detectives se miraron entre sí antes de contarme la verdad. Esa van pertenecía a 3 estudiantes de periodismo que llevaban semanas desaparecidos. Habían ido a Ciudad Juárez a hacer un reportaje sobre mujeres desaparecidas. Nunca llegaron. Habían sido asesinados a balazos. Me solté a llorar comprendiendo la verdad. Aquellas almas me habían elegido para que sus familias dejaran de buscarlos, para darles paz. Esta ha sido la experiencia más dura de mi carrera como trailero. Gracias por escucharme. Historia 2. El autoestopista eterno. Mi nombre es Fernando, y durante 40 años fui transportista para diversas empresas. Ahora estoy retirado, tengo 70 años, pero hay historias de mi época como trailero que nunca olvidaré. Esta sucedió hace 2 décadas. Y todavía me pregunto por qué sobreviví cuando otros no lo hicieron. Transportaba materiales de construcción desde Monterrey hasta Toluca. Llevaba 10 horas de viaje cuando la noche cayó sobre la carretera. A diferencia de muchos conductores, yo adoraba manejar de noche. Las carreteras más vacías, esa sensación de soledad y tranquilidad, era casi meditativo. Iba escuchando música de José Alfredo, cuando, a lo lejos, distinguí una silueta junto a la carretera, un hombre haciendo autostop. En esa época era común ver gente pidiendo aventón, y yo siempre paraba. Me gustaba ayudar, y además, la compañía hacía más cortos los viajes largos. Me orillé, sin pensarlo 2 veces. Era un hombre de unos 60 años, con ropa sucia y desgastada, como si hubiera estado trabajando en el campo. «¿Para dónde va, amigo?», le pregunté con una sonrisa, pero algo en su expresión me desconcertó. Sus ojos parecían vacíos. Me explicó que su camión se había quedado varado 1 kilómetro adelante, que nadie se detenía a ayudarlo. «Súbase, compa. Lo llevo y vemos si puedo ayudarlo con mi herramienta», le dije. Se subió al copiloto y se sentó en completo silencio. Intenté entablar conversación. «¿Para qué empresa trabaja?». Silencio. «¿Se encuentra bien?». «Su ropa está algo rota». Más silencio. El hombre miraba fijamente al frente, como si yo no existiera. Pasó el kilómetro que había mencionado. Luego 2, 3. No había ningún camión varado.
¿Está más adelante?, pregunté. Él solo señaló hacia el frente con un dedo tembloroso, indicándome que continuara. La incomodidad se convirtió en nerviosismo. Seguimos avanzando, pero entonces noté algo que me hizo sudar frío. Habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí, el kilómetro 62. Lo reconocí por un letrero distintivo y una curva pronunciada, pero eso era imposible. Yo solo había conducido en línea recta. No había forma de regresar al punto de partida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El hombre seguía sin decir palabra, mirando al vacío con esos ojos sin vida. Decidí que esto tenía que terminar. Me orillé y, tratando de mantener la calma, le dije: «Mire, señor, ya llegamos. Tiene que bajarse aquí». Bajó sin agradecerme, sin siquiera voltear a verme. Caminó directo hacia el monte y desapareció entre los matorrales. Así nomás. Un momento estaba ahí. Al siguiente. No quería dejarlo, pero ya no se veía por ningún lado. Estaba por arrancar cuando otro tráiler se estacionó frente al mío. El conductor bajó apresuradamente y vino hacia mi puerta, golpeándola con urgencia. Bajé confundido. «Amigo, ¿viste un señor pidiendo rey aquí?», preguntó sin saludar. «Sí». «¿Cómo lo sabe?», respondí, sintiendo que algo terrible estaba por revelarse. El conductor, un hombre de unos 50 años, con rostro curtido por el sol y años de carretera, me miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Transito esta carretera casi a diario. Ese señor murió aquí hace años. Tuvo un accidente justo donde tienes estacionado tu camión. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies», continuó. «Desde entonces aparece pidiendo aventón a los traileros. Los que se detienen, desaparecen. Un amigo mío, hace poco más de un año, íbamos hablando por radio cuando me dijo que le daría ride a un tipo que parecía haber tenido un accidente. Esa fue la última vez que supe de él. Nunca más lo encontraron, ni a él ni a su camión. Varios camioneros veteranos hemos visto ese patrón», siguió explicando. «Ese hombre atrapa a quienes lo ayudan, se los lleva a su limbo, donde su espíritu está condenado a repetir el accidente eternamente». Le agradecí por tomarse el tiempo de advertirme. «Entre colegas nos cuidamos», me dijo. «Si vuelves a pasar por aquí y lo ves de nuevo, ignóralo. Ni siquiera voltees a verlo. Solo sigue tu camino». Después de eso nos despedimos y cada uno siguió su ruta. Pero hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué a mí me dejó ir? ¿Por qué no me llevó con él como a los demás? ¿Acaso vi algo en mis ojos? ¿Compasión? ¿Reconocimiento de que yo también tenía familia esperándome? Es algo que siempre me preguntaré. Historia 3. La criatura del kilómetro 40. Hay otra historia que debo contar. Una que sucedió casi al final de mi carrera, justo antes de jubilarme. Venía manejando de la Ciudad de México hacia Cuernavaca con un compañero llamado Ricardo. Era de madrugada y el sueño empezaba a vencerme, así que nos detuvimos para cambiar lugares. Ricardo tomaría el volante y yo dormiría un rato en la cabina. Apenas me estaba acomodando en el pequeño camastro cuando Ricardo dijo con voz temblorosa: «Fernando, mira qué es eso». Abrí la cortina molesto, pensando que era alguna tontería, pero lo que vi me heló la sangre. Había algo caminando, en dos patas, acercándose a nuestro camión. A la distancia, con la poca luz que teníamos, era imposible distinguir qué era exactamente, pero se movía de forma antinatural, como si cada paso fuera un esfuerzo contra la gravedad misma. «¿Es un animal o una persona?», preguntó Ricardo, con la voz quebrándose. «Arranca, arranca ahora», le ordené, sintiendo un terror primitivo que nunca había experimentado. Ricardo giró la llave, pero el motor gruñó sin encender. Estábamos atascados en el lodo de una lluvia reciente. Intentó una y otra vez. Las llantas giraban inútilmente, hundiéndose más en el barro. Esa cosa seguía acercándose, y ahora podíamos verla mejor. Era como un buey enorme, pero parado en dos patas. Su silueta deforme se recortaba contra la oscuridad. De pronto se detuvo,
quedándose completamente inmóvil, mirando directamente hacia nosotros. No nos quitábamos la vista de encima mutuamente. Uno de nosotros tiene que bajar a revisar las llantas, dije, aunque mi voz temblaba tanto como mis manos. No te bajes. Ricardo me sujetó del brazo con fuerza. Eso es exactamente lo que está esperando. No seas supersticioso, le respondí, tratando de sonar valiente. Mi abuelo fue trailero por 40 años, dijo Ricardo, sin soltar mi brazo. Me contó que si alguna vez veía un animal en 2 patas en medio de la nada, huyera, que eso era lo más maligno que podía imaginar, y que rezara. Tengo una imagen del Señor que mi esposa siempre pone en el tablero. Recordé de pronto. Podemos rezar con ella. Ricardo la tomó sin dudarlo, y comenzó a rezar en voz alta, pidiéndome que lo acompañara, y así lo hice. De pronto, esa cosa comenzó a aullar. Un sonido que no pertenecía a este mundo, tan fuerte que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Mis piernas temblaban incontrolablemente. Jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando el Padre Nuestro una y otra vez, mientras la criatura retrocedía lentamente, sin dejar de mirarnos. Sus aullidos aterradores se fueron apagando hasta que la perdimos de vista en la oscuridad. «Es ahora», gritó Ricardo, bajándose rápidamente para guiarme. Logramos sacar el camión del lodo y salimos de ahí a toda velocidad. Eso fue, sin duda alguna, lo más terrorífico que me sucedió en mi vida como camionero. Historia 4. El portabebé maldito. Mi nombre es Daniel y soy conductor de tráiler desde hace algunos años. Es un trabajo pesado, de mucha responsabilidad y, a veces, peligroso. Las carreteras mexicanas pueden ser traicioneras, ya sea por sus curvas pronunciadas o por la delincuencia que acecha, pero esta historia que voy a contar supera cualquier peligro que pudiera imaginar. Esa noche llevaba muchas horas viajando por la carretera entre Matamoros y Saltillo. Era un tramo difícil, lleno de curvas peligrosas entre montañas. Y como si eso no fuera suficiente, empezó a llover torrencialmente. Yo tenía poca experiencia en ese entonces, y las condiciones me ponían nervioso. El sueño empezaba a ganarme la batalla. Sabía que necesitaba parar, pero la siguiente área de descanso quedaba muy lejos aún. Busqué desesperadamente un lugar donde orillarme de forma segura. Finalmente, encontré un espacio frente a un cerro, entre el monte. Apagué el motor, tomé mi paraguas y mi linterna para bajar a hacer del baño entre los árboles. Cuando regresaba hacia mi tráiler, algo me hizo detenerme en seco. En las escaleras del lado del copiloto, había huellas de zapatos marcadas con lodo fresco, y la puerta estaba entreabierta, con la luz interior encendida. Yo había dejado ambas puertas cerradas. El miedo me paralizó. Alguien había entrado a mi camión mientras yo estaba afuera. Con manos temblorosas, abrí lentamente la puerta del copiloto y apunté adentro con mi linterna. «¿Quién está ahí? Tienes que bajarte», grité, tratando de sonar firme. Silencio absoluto. Decidí abrir la cortina de la cabina muy despacio, pero antes de hacerlo completamente, escuché una voz de hombre llorando desde adentro. «Ayúdala. Por favor, ayúdala». «Buna». Abrí la cortina de un jalón, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. No había nadie, pero entonces lo vi. En la esquina superior de la cama había un portabebé viejo y sucio, cubierto de pasto, lodo y moho. Estaba roto en varias partes, como si hubiera estado abandonado años a la intemperie. ¿Cómo demonios había llegado ahí? Lo agarré con asco y lo lancé fuera de mi camión. No quería saber nada de eso. Cerré todo con seguro, encendí el motor y traté de salir de ahí lo más rápido posible. Ya no tenía sueño, solo quería alejarme de ese lugar. Pero en mi prisa por salir del monte, el tráiler chocó contra algo con un golpe seco y fuerte. Me bajé a revisar qué había sido, temiendo haber dañado algo importante. Cuando llegué al frente, lo que vi me dejó sin aliento. Había 3 cruces grandes de cemento. Mi camión había derribado 2 de ellas. Me acerqué con la linterna y vi una pequeña lápida que decía:
Descansen en paz, familia Contreras Ávila. Había una foto enmarcada, protegida por vidrio, donde aparecían una mujer joven, un hombre y una bebé de aproximadamente 1 año. Todo cobró sentido en ese momento horrible y desgarrador. Aquellas huellas, aquella voz que rogaba que ayudara a alguien, era el padre de esa familia. Su espíritu en pena aún intentaba salvar a su hija, incluso después de la muerte. Me había llevado hasta su tumba para mostrarme dónde estaban, para pedirme que rezara por ellos, que recordara que ahí había ocurrido una tragedia. Me derrumbé en lágrimas. Mi esposa estaba embarazada en ese entonces, yo estaba a punto de ser padre. No podía ni imaginar el dolor de ese hombre, aún después de fallecido, intentando proteger a su bebé. Y así, mis amables cronistas de la noche, llegamos al final de estas historias que quizá preferirías no haber escuchado. Si te ha gustado, suscríbete, comparte y mantén tu lámpara encendida. Nos veremos muy pronto, en el próximo misterio.